¿Qué tal, muchachos? Hola a todos. Vamos a resolver el problema número 8. Ya nos menciona sobre la esfera mostrada, esta esfera, actúan las fuerzas que se muestran, ¿no? La fuerza F1 está en dirección de la fuerza de gravedad y la fuerza F2, ¿correcto? Con sus respectivos valores. Con eso nos piden determinar el módulo de la resultante. Muy bien, entonces veamos el diagrama. Vamos a descomponer la fuerza F2. ¿Por qué? Porque a ella ejerce la fuerza F1 y la fuerza de tensión que hay entre esa cuerda, ¿no? A este punto, ¿no? Donde justamente parte esta línea horizontal formando un ángulo de depresión de 53 grados, ¿correcto? Entonces veamos la descomposición. Y el problema menciona algo muy importante, ¿no? Que esta línea es paralela a ella. Entonces yo puedo utilizar por geometría, ¿no? Ángulos entre rectas paralelas y una secante, ¿no? ¿Correcto? ¿Te acuerdas? Si él es alfa por alternos correspondientes, ¿no? Sería igual, ¿correcto? Ahora, antes de ello hay que recordar el triángulo notable de 37 grados y 53 grados, ¿no? ¿Por qué hago mención de ello? Porque tengo un ángulo de 53 grados, ¿no? Entonces es necesario que represente, ¿no? Ahora, los lados proporcionales entre los catetos a 37 es 3K y a 53 grados es 4K y a 90 grados aquí es 5K. Entonces recordemos ello. Fíjate, extraje esta parte solamente de la gráfica, ¿no? Como ya viste hace rato, si este ángulo es 53, entonces él también es 53. ¿Correcto? Por paralelas, ¿no? Vamos a descomponer a lo largo del eje Y el eje X. Bueno, en los vídeos anteriores ya se ha visto, ¿no? Cómo descomponer un vector. Muy bien. Entonces, hay que recordar también de que si yo tengo un triángulo, ¿no? Ese triangulito de aquí, si él es, en este caso para nuestra figura, está haciendo esto 53, ¿no? Y él sería 37. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta fuerza es de 16 newtons. Esta de acá, la hipotenusa. Pero si tú eres observador, es como 5 y 16 no es múltiplo de 5. Por lo tanto, va a haber una complicación ahí. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Vas a trabajar con razones trigonométricas. Siempre el adyacente al ángulo que se va a trabajar es el coseno, pero siempre se va a multiplicar ambos, tanto al opuesto como al adyacente, por lo que es la hipotenusa, el valor de la hipotenusa. Como aquí 16, entonces tú dices 16 coseno de 53 grados. Y lo que se opone siempre es la hipotenusa por el seno, ¿ya? Seno de 53 grados. Entonces vamos a descomponerlo de esta manera, ¿ya? Listo. Entonces observa con mucho cuidado ello, ¿ya? Muy bien. Entonces, este segmento sería descomposición en el eje X. ¿Correcto? Ahí está, ¿no? Entonces, él sería 16 coseno de 53, el que está su adyacente, ¿no? Y el opuesto que sería aquí, o lo puedo poner por aquí también porque serían paralelas, entonces sería el 16 seno de 53, ¿correcto? 16 seno de 50. Esto prácticamente ya desapareció, esta fuerza F2. Se ha dividido en fuerza F21, F22, ¿no? Punto 2.
Entonces lo que yo necesito solamente es ella, ¿no? En el eje X y en el eje Y y el eje X. Y aquí tengo el eje Y también, mira, ¿ve? Ya puedo hallar la resultante. Esta de acá es la misma que F1. Ahí está, ¿no? Recuerda que lo dice y están expresados en Newton, solo que no lo puse. Ya, listo. Entonces, la resultante en X solo tienes esta fuerza de acá, ¿no? 16 coseno de 53. Ahora viene la parte de trigonometría, ¿no? Aquí es igual el coseno, ¿no? De 53 grados. Si ustedes se acuerdan, pueden aplicar la técnica de, ¿no? El cateto adyacente por entre la hipotenusa, ¿no? Así sería el coseno. Y el cateto adyacente a 53, es decir, el que está a su costado, viene a ser 3K, ¿correcto? Y su hipotenusa viene a ser 5K. Se van las K, entonces sería 5 o 3 quintos, ¿no? Aquí entonces sería, profesor, 3 quintos, ¿no? 16 por 3 quintos. Ah, ya, profesor, pero profesor, yo necesito el seno también. El seno sería de 53 grados, el cateto opuesto, y el que se lo pone es 4, ¿no? Ahí está. Siempre va a ser de acuerdo a la figura que tienes, ¿ah? Por si acaso, ¿no? Entonces, el cateto opuesto, pues, ¿no? Entre la hipotenusa será igual. El cateto opuesto para él sería 4, ¿no? Y la hipotenusa es 5. Los K ya no lo pongas porque se van a simplificar, ¿no? 4 quintos. Allá, profesor, entonces tú dices, antes aquí para terminar, ¿no? 16 por 3 sería 48 quintos, ¿no? Ahora, la resultante en Y. Es importante verificar, concluir con la dirección, ¿eh? Ella sola se dirige a la derecha, por lo tanto, ahí está, ¿no? Allá, profesor. Y el sentido, perdón, el sentido. La dirección tiene que ver con el ángulo, y aquí es el sentido del vector resultante. En Y sería lo que sube y lo que baja, ¿no? Entonces tú verificas cuál de ellos es mayor. A simple vista nos podemos dar cuenta que 20 es mayor. Entonces tú a 20 le vas a quitar porque si él está bajando, él está subiendo, se van a oponer, ¿no? Por lo tanto, al mayor le quitas el menor. Obviamente hubiese sido lo que sube menos lo que baja, ¿no? Igual el sentido te daba lo mismo. Entonces, 4 quintos sería el seno, pues, ¿no? Bueno, yo no lo puse ya porque el seno sería aquí, seno de 53, 4 quintos, ¿no? El seno de 53 sería 4 quintos. Ah, ya. Entonces, 16 por 4 sería 64 entre 5, ¿no? Entonces, esto resolviendo por carita feliz, profesor, ¿y cómo me salió esto acá? Mira, esta de acá yo lo puedo escribir como 20 menos 64 quintos. Él pasa a multiplicar y el 1 de aquí. 5 por 4 sería, perdón, 20 por 5 sería 100, menos 1 por 64, 64, entre 1 por 5, 5. Y 100 menos 64 es 36 quintos. Allá, profesor, entonces eso es lo que yo voy a aplicar acá, observe. Ya, ahí está, ¿ve? 36 quintos de newtons. Y como él es mayor, entonces hacia abajo, pues, ¿no? Ahora, como te dije hace un momento, ¿no? Yo tenía que haber puesto lo que se dirigen hacia arriba menos lo que se dirige hacia abajo. Hacia arriba sería 16 tantos y eso me sale 64. Perdón, 64 quintos, ¿no? Menos lo que se dirige hacia abajo sería 20. Acá me saldría negativo 36 quintos. Pero como es negativo, ella indica que se va hacia abajo, ¿no? Ahí está lo mismo. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos por acá? Nosotros ya tenemos la resultante en X y tenemos la resultante en Y. Por lo tanto, ya puedo graficar mi triángulo de fuerzas, ¿no? Hallando la resultante.
en X es 48 quintos a la derecha y 36 quintos hacia abajo. A la derecha, 48 quintos de newtons. Hacia abajo tiene que continuar. Ah, mira, esto sería el origen del vector, ¿correcto? Aquí sería el extremo, ¿no? Bajamos, como le estaba diciendo en los problemas anteriores, con la cabeza, ¿no? Continúa y para que se calcule la resultante tendría que partir del origen hacia el final de los vectores, ¿no? Entonces la resultante sería ella. Profesor, ¿por qué usted ha puesto valor absoluto en la resultante? El vector resultante. El vector, esto es la resultante del vector. Pero si yo quiero saber el valor de ella, tendría que ser como valor absoluto. Porque recuerda que una distancia no puede ser negativo. Por lo tanto, se va a trabajar con valor absoluto. ¿Ya? Listo. Allá, profesor. Entonces, Pitagorón, ¿no? La raíz cuadrada de uno de los catetos, 48 quintos al cuadrado más 36 quintos al cuadrado. 48 al cuadrado, esto se separaría, ¿no? Tanto para él como para él. Asimismo del otro lado, ¿no? Entonces aquí tendríamos 2304 sobre 25, ¿no? Y 36 al cuadrado me da 1296 entre 25, ya que 5 al cuadrado es 25. Lo mismo aquí, ¿no? Suma de fracciones homogéneas, se copia el denominador y se suman los numeradores, ¿no? Y eso me da 3600. Yo ya puedo aplicar aquí la raíz cuadrada ambos por separado, ¿no? Raíz cuadrada de 36 sería, bueno, o si quiero puedo simplificar, o puedo dividir, ¿no? Y esa división me da 144. Profesor, ¿y si puedo sacar la raíz cuadrada rápidamente? Puedes hacerlo, ¿no? Pero aquí aprovechamos dividir porque sí se puede, ¿no? Y 3600 entre 25 me da 144. Ya, pues la raíz cuadrada de 144 sería 12 newtons, porque está expresada en newtons, ¿no? Entonces la resultante sería 12 newtons. Allá, profesor, listo. En el problema 9 me dice, en el gráfico se muestra dos vectores. El vector de 50 unidades y 50 unidades hacia abajo, ¿no? ¿Cuál debe ser el vector que sumado con estos vectores nos dé una resultante nula? Este es el caso especial, ¿no? ¿Recuerdas la resultante nula? ¿Recuerdas, no? Ahí está. Y esto continúa, pero hasta decir basta, ¿no? Aquí la resultante sería igual a 0. Entonces a mí me están pidiendo que debo conseguir ella. Entonces, ¿cuál de ellas cumplirá con que la resultante de ella, con una de estas, haría que sea nula? Igual a 0. Recuerde que la resultante para ello sería igual a la sumatoria de los vectores L más L, ¿cierto? Allá, pero aquí tenemos que trabajar con polígonos, ¿no? De vectores. Ya. Entonces, démosle solución. Ahí está. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es lo siguiente, ¿ah? Acuérdate. Yo voy a graficar esta parte. A este 50, yo lo puedo trasladar aquí arriba, sin ningún problema. Sería lo mismo, 50 unidades. ¿Y por qué hace esto, profesor? Es que si yo tengo un origen, llega aquí y de aquí continúa, entonces la resultante, desde el inicio hasta el final, esta sería la resultante. Pero si es así, no sería nula. Para que sea nula, tendría que ser, si, oiga, él viene así, él continúa, él debe continuar, ¿no? Entonces tú ya puedes pensar que va a ser oblicuo, ¿no? Entonces, descartado él, por descartes,
Ah, y además esto debe subir, ¿no? Entonces, podría ser este o podría ser 50, ¿no? Estos también ya están descartados. D o E, cualquiera de los dos. Entonces, eso va a depender de cómo voy a graficar mi triángulo de fuerzas, ¿ya? O vectores, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer acá? Lo que vamos a hacer es esto, mira, ¿ve? Voy a separar a este 50, al vector 50 unidades con su dirección de 30 grados. Y recuerda que él va a bajar, ¿no? Como le dije hace un momento, ¿no? 90 grados aquí. ¿Y por qué, profesor? Porque este es perpendicular. Mira, 90 cae perpendicularmente 90 grados con él. Entonces este ángulo sería 60. 60 grados, ya que 60 más 30, 90 grados, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, esto sería el origen, continúa y termina aquí, para que sea un caso especial de suma de vectores sea nulo, entonces de aquí debe continuar, ¿ya? Entonces, de aquí debe continuar. Eso ya sería el caso especial, como le dije, ¿ya? Sería el caso especial, ¿no? ¿Te das cuenta? Debe continuar, ¿no? Para que sea nula, ¿no? La sumatoria de los vectores sería igual a, la resultante igual a 0. Profesor, ahora la gran pregunta es, ¿cuál es? ¿50 con 60 grados o 50 con 30 grados? Jóvenes, por geometría, si yo tengo 60 grados aquí y este lado es igual a él, tú al cerrar ya consigues por isósceles, triángulo isósceles, que él es 60, ¿no? Debe ser 60 porque tú sabes que la suma de los ángulos internos en todo triángulo es 180, si él es 60, y como este lado es igual a este lado, esto debe ser 60, 60. Entonces tú has conseguido un triángulo equilátero. Entonces todo apunta a este 50 y este 50, porque si él es 50, él también, y esto también es 50. Ya, hasta ahí estamos bien. Ya, hasta ahí todavía nada está dicho, ¿eh? Por si acaso. Ya nada está dicho. Entonces, tú ya tienes a él. Ahora, si tú te das cuenta, tú estás haciendo parecer que este es él o es él, ¿sí o no? Ahora, para que tú digas que es 60 o 30, tendrías que trazar esta línea horizontal paralela a él. Ya, profesor, y si son horizontales, esto es 90, pues, y son paralelas. 90 porque aquí es 90. Oiga, si se traza una altura en cualquier lado de un triángulo equilátero, se cumple que este lado es igual a este lado. Y como tú sabes que él es 60 grados, y todo esto también es 60, porque 60, 60, 60, al trazar la altura en un triángulo equilátero, se cumple que aquí es 30 grados y aquí es 30 grados. Entonces, esta línea justamente debe ser él o él. Pero estoy formando una dirección de 30 grados, no de 60. Lo chancho, esto sería tu respuesta. Ya, profesor, de contra fácil. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tienes que demostrar, pues, alumno. No solo está por ver y adivinar, ¿no? Eso no te va a llevar a nada efectivo, ¿no? Entonces trazamos el 90 grados, ya te expliqué por qué sucede ello. Estos son iguales y esto sería 30 grados. Sería una bisectriz aquí, ¿no? 30 y 30, ¿ya? 60, pues. Entonces con eso tú dices, profesor, esta sería mi respuesta, ¿no? La E de enanito. Y muchachos, eso ha sido todo. Espero puedan sacar el máximo provecho. Siempre en los videos que se publica, trate de poner pausa antes que el profesor dé solución. Eso te va a ayudar a ti a autoevaluarte, ¿no? Ya enseguida puedes comprobar si has hecho bien o no, ¿ya? Eso sería todo, muchachos. Hasta la próxima.